Ok, comenzamos. Pues hasta ahora han hecho, lo último que hicieron fueron vistas de objetos, las vistas seccionadas o antes las tres vistas estándar, y muchos de esos dibujos de vistas lo hicieron a partir de figuras en 3D, que en realidad se les conoce como isométricos, porque tienen la perspectiva de que los tres ejes X, Y y Z están separados la, la misma cantidad de grados, 120 grados. A lo mejor aquí no parece que sean 120 grados, o se ve raro porque pueden decir como que, dejen, escribo bien. Este de aquí, vamos a decir que puede ser el eje X, el eje y hacia arriba el eje Z. ¿Ok? Pero en realidad son 120 grados porque pues el eje Z pues también es todo la línea vertical. Entonces, estos 120 grados, estos son 120 grados y estos son 120 grados, como vamos a ver en una imagen después. ¿Ok? Entonces, de ahí viene la palabra isométrico. El prefijo iso, que tiene que ver con, o quiere decir, iguales. Y bueno, así a grandes rasgos, y explicando lo más básico, cuando tengamos, en este caso va a ser al revés, a partir de vistas, 2 vistas, 3 vistas o incluso una sola vista, vamos a hacer un dibujo isométrico. Entonces, con las medidas que tenemos, vamos a partir de cierto punto, dibujar los ejes, ¿ok? Entonces, a partir de ahí vamos a poner medidas sobre los ejes y luego ya que tengamos todas las medidas, vamos a juntar todas esas dimensiones con líneas paralelas a los ejes. Normalmente van a ser líneas paralelas a los ejes. ¿Sí? Si fijan, por ejemplo, todas estas líneas son paralelas a nuestro eje X. No hay pierde. Y ahorita, como van a ver, pues son 30 grados con respecto a la horizontal, ya sea para el eje X o para el eje Y. Y eso lo podemos hacer con la escuadra. ¿Sí? No tenemos que a fuerzas hacer una línea paralela a la que ya teníamos, sino simplemente con que siempre hagamos líneas a 30 grados, ya sea por el eje X positivo o el eje X negativo, 30 grados hacia arriba, tendríamos ya nuestro eje X o eje Y. ¿Ok? Siguiente diapositiva. Aquí nomás les menciono en la parte de arriba van a ver figuras que tienen radios, círculos, que en una vista isométrica se vería como una elipse. Y aunque hay varias formas de hacer esa elipse, nosotros vamos a ponerle énfasis a un método que requiere de 4 arcos, que vamos a ver ahorita en la siguiente diapositiva. Y aquí, como les mencionaba también, ya que tenemos las medidas de nuestras vistas, ¿sí? Nos van a dar las vistas, es lo que nos dan. Podríamos empezar con un punto, como les dije, y trazar los 3 ejes principales, que viene siendo, por ejemplo, este y este. Y a partir de esos 3 ejes, ir poniendo medidas, o incluso a veces pueden hacer un rectángulo, que es donde va a caber toda su pieza, ¿sí? Y esta figura, obviamente, va a ir en nuestra área de trabajo y tiene que estar centrada. Entonces, en los ejercicios que vamos a ver, siempre les dan un punto, que por ejemplo es este vértice, vamos a decir que es el punto A, y el problema ya les dice en dónde empieza el punto A para que no tengan que andar sacando medidas para que quede centrado. En ese sentido, pues es más fácil. ¿Ok? Aquí, por ejemplo, pueden ver cómo de esta vista frontal, pues ahí se ve reflejado lo que es esta L en este pedazo, pero no todo porque está cortado hasta este punto, que viene siendo esto. ¿Ok? Entonces, ojo, las líneas guías para los ejes
es con el lápiz 2H y tenue, porque muchas veces lo vamos a borrar al final. ¿Sí? Todo esto se debería borrar al final. Y aquí, por ejemplo, donde tenemos un ángulo, a lo mejor el problema nos da un ángulo o una distancia en X, pero se va a formar un ángulo que no es ortogonal a los ejes, o sea, no es paralelo al eje X o el eje Y o el eje Z. Entonces, en esos casos, en nuestra vista isométrica, el ángulo ya no va a ser el mismo. Pero ¿cómo lo vamos a representar? Simplemente uniendo las líneas, porque a lo mejor sí conocemos esta distancia de aquí a aquí, ¿ok? Pues la dibujamos aquí. Y conocemos esta distancia, pues la dibujamos aquí. Entonces, ahí donde terminan esos dos puntos, simplemente habría que unir las líneas para tener lo que es la línea con el ángulo necesario para que se vea bien la imagen. ¿De acuerdo? Ok, aquí está, como pueden ver, los tres ejes separados 120 grados. Ok, y aquí un pequeño ejemplo. Aquí se fijan, empieza en la parte de arriba la imagen con un punto A en vez de abajo. Ustedes pueden elegir de dónde empieza. Pero, por ejemplo, y aquí ya tenemos las medidas. Si esto lo pusiéramos en una caja de cristal rectangular, las medidas más grandes serían pues, de 4, 2, 1 y medio, y de alto 2, 1 y un cuarto. Entonces, a partir del punto A, dibujaríamos esas distancias paralelas a los ejes o sobre los ejes, ¿sí? Entonces, haríamos esa caja rectangular. Si fijan, aquí empieza desde el punto A, 4 pulgadas hacia acá, el eje Y, 2 y medio en el eje X, y como empezamos de arriba, pues hacia abajo, 2, un cuarto. Y luego ya a partir de, por ejemplo, de este punto B, ya podríamos trazar otra vez las 4 pulgadas paralelas a nuestro eje Y. O, como ya les había mencionado, simplemente con la escuadra de 30 grados, trazar esas 4 pulgadas. O a lo mejor podemos trazar una línea que simplemente vaya sobre el eje. Uy, no puedo escribir. Ahí está. Que vaya sobre el eje. No importa que nos pasemos. Luego ya, si ya teníamos esta medida, simplemente bajamos y donde corte, hasta ahí va a llegar la figura. Entonces, no hay que andar midiendo todo en cada momento. Con tener las medidas que nos especifican desde el principio. Al final es simplemente unir líneas y borrar lo que sobre. ¿De acuerdo? Ok, aquí también pueden ver que hay un ángulo. El ángulo en realidad no nos está dando, pero nos está dando la distancia que es 1 vamos a decir que este cateto para este triángulo rectángulo. Y esta distancia pues la podemos sacar con la resta de 2 un cuarto menos 3 cuartos. O si ya teníamos hasta dónde va a llegar, más bien ya teníamos esta distancia de 3 cuartos, teníamos hasta dónde va a llegar aquí, sabemos que aquí llega al punto medio, entonces simplemente esta línea se une, sin importar el ángulo, sin importar la distancia. Lo que importaba era este punto y este punto, esos deben de cumplir con las distancias, las medidas específicas de las vistas, y el resto sería nomás unir los puntos. Igual acá vamos a tener 3 cuartos, esta distancia que la podemos sacar, que es 1 pulgada, de hecho, ahí dice, y unir estos puntos. Si fijan, esta distancia con esta, pues son diferentes, obviamente, diferentes ángulos a los de 30, simplemente queda unidos los puntos. ¿Ok? Siguiente. Ok, aquí está lo que les decía el ángulo otra vez. Es un ejemplo, pues también sencillo. Es esta pieza. Aquí tenemos las dos vistas. Esto es lo que nos da el problema. Igual podemos empezar desde este punto, por ejemplo, que va a ser parte de nuestra pieza. Generamos nuestra caja o con los puros ejes pueden empezar, estos 3 ejes. Y de ahí ya nada más poner las medidas. 3 un cuarto para acá, 2 un cuarto verticalmente. De ahí hay una distancia X. Si se fijan, en esta vista nos están dando un ángulo y esta distancia, pero no sabemos esta distancia.
y las distancias son las que en realidad sí queremos marcar, son las que sí usamos, las distancias. El ángulo no lo usamos en sí. Entonces, X habría que calcularla nosotros con pues, un poco de trigonometría. Aquí si nos fijamos, el ángulo que nos está dando el problema dice 30 grados y tenemos cateto opuesto y cateto adyacente. Entonces podemos usar arcotangente de 30 y despejar la X. ¿Ok? Y ya con esa distancia a lo mejor pues va a quedar con decimales. Entonces ahí la aproximan, que está en pulgadas. Y así tendríamos la distancia X. Entonces con la diferencia de 3 1/4 podemos sacar esta distancia. Y ya simplemente unir este punto con el de acá para tener esa línea. Y esta línea de aquí, pues no hay problema, simplemente es a partir de este punto y está a 30 grados o paralela a nuestro eje X. ¿Ok? Ya al final tendríamos esto. Ok, pero esto es simplemente para líneas rectas. Ahora vamos a ver qué pasa con los arcos. Aquí es donde ya se complica un poco más. Entonces, esta va a ser la forma común de hacer nuestros círculos, las circunferencias, hacerlas isométricas, que harían como una elipse. En este caso, esta elipse está acostada, el círculo quedó acostado, pero también podría estar vertical y quedaría un poco diferente, pero en sí las reglas son las mismas. Entonces, fíjense bien, aquí tenemos el círculo, sabemos cuánto mide su diámetro, ok, vamos a decir que su diámetro pues es D. Vamos a hacer anotaciones. Entonces necesitamos empezar con esta figura, este cuadrilátero que es un rombo. Si fijan, aquí debería de caber nuestro círculo, que ahora va a ser una elipse. Y quiere decir que las medidas de cada lado de este rombo pues son las mismas. ¿Y cuánto mide? Mide el diámetro. ¿Ok? ¿Con qué inclinación están estas líneas? Pues si fijan, aquí está la escuadra dibujada. También va sobre los ejes. 30 grados sobre la horizontal, 30 grados por la horizontal negativa. Y pues esta es paralela a la primera, esta es paralela a la segunda. ¿Ok? Entonces ya que tenemos el rombo, borro eso. Lo que sigue importante sería tener los puntos medios. Que pues eso los podemos sacar igual, con la misma medida, con la regla. Esos puntos es por donde va a pasar nuestro elipse. Son los puntos medios. ¿Okay? Entonces son importantes. Con lo que vamos a hacer a continuación, con lo que vamos a continuar, siempre en un rombo tiene dos vértices opuestos más cercanos y otros dos vértices opuestos más separados. Vamos a empezar por los que estén más cercanos entre sí. ¿Ok? A partir de un vértice de esos hacia un centro o la mitad de un lado opuesto, ese sería nuestro radio con la punta en el vértice, la punta metálica, y con la mina del otro lado, en el punto medio. De ahí vamos a formar un arco con el compás para tener lo que es esta parte de nuestra elipse, y lo mismo con el vértice opuesto. Tendríamos este otro arco. ¿Ok? Entonces, si fijan, aquí hay unas líneas uniendo del punto del vértice al punto medio. Esa línea no es necesario hacerla por completo. Lo que es importante es sí tener marcado bien ese punto medio. Y lo que queremos con esa línea es este punto de referencia. Pero para sacar ese punto de referencia, con tener una pequeña marca que más o menos pase por ahí. Y del otro punto vértice a este otro punto medio, hacemos lo mismo. ¿Ok? Entonces, ese punto de intersección es importante porque va a ser el centro para nuestro otro arco más pequeño. ¿Sí? Si fijan, estos dos vértices en realidad no los usamos. Los que sí usamos son los que están más cercanos y luego los puntos medios, y al unir esas líneas, ese punto de intersección va a servir como centro para este otro arco y formar así nuestra elipse. Y lo mismo del otro lado, análogamente. ¿Ok? ¿Alguna pregunta hasta aquí?
No. Ok, continuamos. Oh, prácticamente ya es todo. Aquí nada más, esto no lo van a hacer. Aquí viene una explicación. Esto es un círculo también. Y si fijan aquí dice la elipse isométrica real, construida con más medidas, porque esta otra que vimos es una construcción aproximada, pero pues es la que vamos a hacer pues más eficientemente, porque este es más tardado, y pues quedan más rayones. Si fijan, pues así son varias medidas y luego unir puntos, pues no es necesario hacer tanto. Lo que quería que notaran aquí, que hay veces que tiene una profundidad, ¿ok? Entonces, si ya hicimos esto de acá, de encontrar los puntos importantes que son estos, los puntos medios, antes de borrarlos, si todavía creen que van a ser una parte como aquí, si fijan, pues se hizo esta elipse y luego otro pedazo de elipse. Entonces, por ejemplo, aquí necesitaríamos la parte de arriba para, para este pedazo, este arco, necesitaríamos este vértice, pero bajado la misma profundidad que tenemos aquí. Ok, entonces, en vez de hacer todo otra vez, simplemente ese punto que ya teníamos de referencia, que era nuestro centro, lo bajamos y trazamos el arco. ¿Hasta dónde? Pues igual el punto medio se baja, el punto medio se baja, y pues hasta ahí va. Y luego todavía falta otro pedacito de arco, que también serían los puntos que vimos acá. Este punto, por ahí lo vamos a tener marcado, pues igual se baja según la profundidad, o se sube o se mueve hacia un lado, depende cómo tengan su elipse, para que no tengan que volver a hacer lo mismo. ¿Ok? Y ya, eso es todo. Aquí está la tarea, pero también lo voy a subir a Blackboard y les voy a explicar un poquito de la tarea antes de que empiecen a hacerlas, por si tienen dudas. Por ejemplo, esta que es la primera, son puras líneas rectas, o sea que van a ir paralelas a los ejes X, Y, Z, no hay ningún ángulo, este es sencillo. Y aquí, si fijan, esto es importante, es lo que les decía, el problema ya les da un punto A para iniciar. Entonces, por ejemplo, si empiezan, pues ya saben, ¿no? Su hoja grande, luego abajo dejan su espacio para los datos, y luego les queda su área de trabajo, ¿no? Ahí más o menos. Entonces, este punto de aquí a la izquierda abajo es nuestro 0,0, nuestra posición 0,0. Y esto de aquí es también una posición X, Y. Y esta posición es donde está ubicado este punto A. ¿Okay? Así vienen los problemas. Viene un punto A ya definido y te está diciendo el problema dónde ponerlo en tu área de trabajo para que quede centrado. Entonces, 5, 7 octavos sería hacia acá, más o menos, 5, 7 octavos. Y hacia arriba 1. Esta sería la coordenada 5, 7 octavos, 1. Este es nuestro punto A. Entonces, a partir de este punto, con el 2H pueden hacer sus ejes X, Y y Z, ya que los tienen ahí los tres ejes. Igual pueden hacer la caja si quieren. Yo prefiero nomás empezar con los tres ejes y a partir del punto A ir poniendo las medidas. Por ejemplo, 4 pulgadas para acá, 12,1 para acá y hacia arriba 1,3. O igual, yo sé que aquí hacia arriba no va a ser todo, porque aquí hay un hueco. Entonces, el 1,3 lo podemos hacer de acá atrás, donde sí va a ser todo completo, 1,3. Y ahí van sacando diferentes otras medidas. Por ejemplo, esta medida ahí la tienen. Saben cuánto mide esto. Y ahí ya unen puntos. Y ahí van formando su figura. ¿Ok? ¿Alguna pregunta con esto? ¿No? No. Ok. Bueno, y falta lo de medio. Continuamos. No, yo no. ¿Mande? ¿No? Siguiente.
aquí ya hay varios arcos. Entonces aquí hay que tener más cuidado. Hay que poner atención en la parte que vimos de los arcos. Si fijan, esta figura en total tiene un círculo completo, dos círculos completos, ¿ok? Luego tiene un semicírculo y acá hay otro semicírculo y luego todavía aquí hay un radio. Entonces, en total son dos círculos, dos semicírculos y un radio. Y les puedo decir desde ahorita que para el círculo obviamente ocupamos los 4 arcos para hacer la elipse. Para el semicírculo necesitamos en realidad 3 arcos. Uno de los 4 pues no se utiliza. Y para este pequeño radio, que es un cuarto de círculo, en realidad se necesitan dos arcos de los que vimos antes. ¿Sí? Va a regresar. Por ejemplo, sería una parte de este arco con una parte de este arco para formar el cuarto de círculo. Entonces hay que tener cuidado con ese. ¿Ok? Y aquí nos está dando el punto A. Pues si fijan, el punto A no es el que está más abajo, que sería esto, porque aquí hay un escaloncito. Entonces también tengan cuidado con ese escalón. Empiezan con el punto A, que aquí está dado en donde, aquí, donde está el punto A partir del 0, 0 de nuestro área de trabajo. Y pues de ahí van poniendo las diferentes distancias. Yo recomiendo, antes de hacer los arcos, que tengan bien definidos primero sus líneas rectas, sus distancias de líneas rectas, y hasta el final hagan los arcos. ¿Ok? Por último, también les voy a pedir, este va a ser el último de isométricos, sus iniciales de sus nombres, nombre y apellido. Van a elegir 2 letras. También les voy a poner esta imagen con las letras y las medidas de cada letra. Si fijan, ninguna lleva arcos. Estas van a ser puras líneas rectas. Entonces, van a elegir 2 letras diferentes de sus nombres. Traten de que no sean sencillas, así como I o L. Si a fuerzas necesitan que una sea una de ellas, pues ni modo. Pero pues traten que sean alguna letra buena, diferente de la I o la L. Todavía la T ya tiene trabajo. Y aquí están las reglas para hacer eso. Dice que cada cuadro mide 3/8 de pulgada y tiene una profundidad de 1/2. La profundidad es de la letra y aquí está el punto A. ¿Ok? Este punto, cada letra lleva un punto, ojo. Y así como viene aquí, hay algunas letras que el punto, que es un cuadro en realidad, va a un lado de la letra y otras letras donde el punto está por debajo, no a un lado. ¿Cuándo pasa esto? Cuando hay mucho espacio o espacio suficiente para poner el punto, que sería el caso de la F, la P, como vimos en el ejemplo, la T, la V e incluso la W, hasta la Y. ¿Ok? En esos 1, 2, 3, 4, 5, 6 casos, el punto pues va debajo de la letra en vez de a un lado. Cualquier otro caso, el punto va a un lado. Profe, Y mande. y por ejemplo, en el caso de la F que dice que la línea de la derecha de la parte de arriba de la F Ajá. queda a la mitad. Entonces son 3 Oh, 16avos. sí, si fijan, hay algunos casos, en la mayoría, donde aquí están las medidas por los cuadritos, ¿no? La rejilla, pero muchas medidas están a mitad del cuadro. Entonces, si no se distingue como que está a la mitad, a un tercio, es porque está a la mitad. O es completo el cuadro o está a la mitad. ¿Ok? A lo mejor el más raro es el de la Q, porque tiene incluso ángulos, pero todos los demás están así obvios. Aquí, por ejemplo, el de la S, creo que es la única excepción que no está a la mitad, sino aquí está como un cuarto del cuadro,
desde hacia arriba y acá un cuarto menos. Pero pues igual, si no consideran ese pedacito en la S, la verdad no se distingue mucho. Y ojo, cuando estén haciendo sus iniciales, sobre todo estas tres letras, A, M y N, siempre cuando las están empezando a hacer, van a pensar que a lo mejor está mal, que se ven raras, pero ya que las terminan, si siguieron los pasos bien, ya se van a ver bien. ¿Ok? Pero lo que les decía, o bueno, ya poniendo aquí un ejemplo. O sea, van a empezar con su punto A para hacer este cuadrito. Y como dice que es 3/8 por cuadrito, entonces van a ser 3/8 hacia acá, 3/8 hacia arriba, y pues ya líneas paralelas. Entonces esto mide 3/8, 3/8. ¿Y qué es esto de 1/2 de profundidad? Va a ser en este eje hacia acá. Hacia atrás va a medir 1/2. Entonces no se debe ver como un cubo perfecto, sino como una caja rectangular. Si lo ven desde acá, pues sí es un cuadrado, pero pues acá es más larga la profundidad, que es de 1/2 de pulgada. ¿De acuerdo? Entonces aquí, igual que los dibujos anteriores, pues van a tener a lo mejor las medidas hasta dónde va a llegar y ya van uniendo los puntos. ¿Ok? Todo chueco. Por ejemplo, estos ángulos, obviamente, pues no importa el ángulo, lo que importa es esta medida que es un cuadro, esta medida que es un cuadro. Entonces a lo mejor van a tener este punto y este punto ya definidos y al final unen las líneas sin importar en qué ángulo quedó.